Ello vamos a ir al libro de Gálatas 6. Gálatas 6, versículos 11 al 14. Voy a pedir, a ver, Elisa, ya que estás por ahí, ¿puedes leernos los versículos, por favor? Mirad tan grande el pecado sextivo de mi propia mano. Todo lo que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado ahí y yo al mundo. Gracias. Vamos a orar, hermanos, a entregar este momento al Señor Jesús. Amén, Señor. Hermanos, hoy les traigo un título que se llama La gloria de la cruz. Y está en el texto, la gloria de la cruz, ¿verdad? Pablo no se jacta, sino que dice que tiene que ser glorificado Cristo y la cruz. Para ello solo les traigo 3 puntos, nada más, 3 sencillos puntos, que es Pablo se despide. Empieza su despedida de Pablo en la carta a los Gálatas, y puede que nunca más sepan de él. Puede que ya estos discípulos no vuelvan a recibir una carta más de Pablo, como así fue. El segundo punto, una fachada agradable en la carne. Hemos visto en el estudio bíblico hoy de la confesión cómo el hombre está muerto en sus delitos y pecados y solo agrada la carne, ¿verdad? Y el tercer punto, juntamente crucificados. Y eso solamente lo podemos decir los cristianos. Aquel que no ha nacido de nuevo no puede decir que estamos juntamente crucificados, ¿verdad? Solamente nosotros los cristianos. Para ello, hermanos, vamos a recordar qué es el sentido de la carta de las Gálatas, qué quiere transmitir Pablo, y es una defensa. Es una defensa del evangelio, del verdadero evangelio, contra los falsos maestros que se han introducido para espiar y destruir la libertad que el cristiano tiene ahora cuando ha venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo eficazmente, como hemos leído, ¿verdad?, obra en cada una de estas personas, ¿verdad? Ahora estos judaizantes, estos falsos maestros, y por ahí les llamó perros, fuerte, ¿verdad? Pero lo llamó así, se han introducido para pervertir este evangelio y lo llama este falso evangelio. ¿Y cómo lo pervierte? Con obras, con obras. La fe más obras. Eso nos hace recordar algunas sectas, ¿verdad?, que enseñan la fe más obras. Tenemos que agradar a Dios, ¿verdad?, buscar su... buscar de Él su favor para yo quedar bien con Dios y ser justificado, porque ese es en sí, eso es, la salvación es por fe y ellos quieren buscar esa salvación por medio de la fe más obras, y en este caso es la circuncisión, y recordemos que la circuncisión es la entrada, es la puerta a una religión, a una secta, el judaísmo, ¿verdad? Pero los judaizantes estaban calladicos, no, hay que circuncidarnos. Pero no te contaban todo el tema como era. Tienes que cortarte el prepucio, pero no me quedo callado, ¿qué más sigue? Y algunas iglesias, ¿verdad?, algunas sectas, es lo que hacen, como los mormones, los testigos de Jehová, ¿verdad? O como estaba leyendo hoy los, ¿cómo se llaman estos de las logias que llevan su batica aquí? Los de las logias, que dicen ser cristianos, ¿verdad? Que te enseñan una parte, te introducen con una parte en sí, Dios, que Dios será que enseñan ellos, pero te enseñan una parte, ¿verdad? Una verdad envenenada, y luego te introducen y te enseñan y te meten en una religión. Los judaizantes estaban haciendo esto. Los judaizantes estaban mintiendo, enseñando que la salvación es, ¿verdad?, por fe, más la circuncidarse, el prepucio, cortarse, derramamiento de sangre. Como vamos a ver en el sermón, derramamiento de sangre, porque en sí el pacto tiene que ser por medio de sangre. Y la circuncisión a los 8 días era derramamiento de sangre, ¿verdad? Obedecer al pacto, y hay un derramamiento de sangre para ingresar en el judaísmo. Pero claro, los falsos maestros están calladitos. Así que Pablo va a defender ese legalismo, ese evangelio, el verdadero evangelio, contra ese legalismo. Y no solamente contra ese legalismo, sino que Pablo luego en la carta nos dice que también hay libertinaje. Así que Pablo marca una línea roja que no podemos, ¿verdad?, traspasar, ni con el legalismo,
ni con el libertinaje, el antinomianismo, ¿verdad? Como no hay ley y ya soy salvo, siempre salvo, y no hay ley, peco. Hacia las finales soy salvo y me voy a ir al cielo, pues peco, y peco, y peco, y salgo a la discoteca, y peco, y me acuesto con esto, con una... No, la ley de Cristo, ¿recuerdan? Durante el sermón, durante las predicaciones positivas hemos visto la ley de Cristo, ¿verdad? Que vino Cristo a cumplir esa ley. Y nosotros estamos sujetos a esa ley y obedecemos por medio del amor en Cristo. Para ello vamos a ver el primer punto, cuando Pablo ya empieza a despedirse, Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y como saben, yo estoy leyendo a los patrísticos y me gusta, y me está gustando eso de la patrística. Jerónimo de Estridón dice, respecto a estos versículos, para que nadie pudiera sospechar que la carta era espuria o falsa, añade al final unas líneas de su propio puño, lo cual indica que fuera otra persona quien puso por escrito lo que antecede, como un amanuense escribiendo lo que Pablo decía. Pablo dictaba, un secretario escribía y él le dice, pues ahora voy a poner mi firma, y empieza su despedida como en otras cartas, con su puño y letra. Archibald Thomas Robertson dice, Pablo toma ahora la pluma de mano del amanuense y escribe el resto de la epístola por sí mismo en lugar de limitarse al mero saludo final. Pablo va a dejar su firma para que constate, ¿verdad?, hasta el día de hoy que él fue quien escribió la carta a los Gálatas. Pablo está llegando al final de sus días, está llegando al final de la carta, pero también está llegando al final de sus días. Y sí, como dicen algunos, fue las primeras cartas, algunos dicen que fue las primeras cartas que escribió el apóstol, del que quiere dejar una marca en esta carta, quiere dejar su firma a sus oyentes. ¿Quiénes fueron los primeros oyentes? Los de Galacia, ¿verdad? Los creyentes de Galacia. Y ahora nosotros, lo aplicamos a nosotros, a la iglesia de ahora. Para que estos oyentes sepan quién es el que está detrás, ¿verdad?, de la pluma de la carta. ¿Quién está detrás de esta carta? Él mismo, el apóstol. Sí, es verdad que él se ayuda de un amanuense, como hemos leído en Jerónimo, o que le haya escrito él mismo toda la carta, porque puede ser también que le haya escrito, por eso dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, que puede referirse a la cantidad del texto, de la carta, ¿verdad? A las finales, él ha empezado esa conclusión, dando su idea. Va a resumir todo lo que ha venido explicando durante todo este año de las Gálatas que hemos estado predicando, va a empezar a resumirlo, y va a dar su argumento, con la que empezó, todo el argumento que él ha defendido, como dice en 1 Corintios 16:21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Pablo ya ha dejado en otras cartas su firma. En 1 Corintios él también dejó su firma. En Gálatas está dejando su firma. Pero su firma es una conclusión, no solamente una despedida, sino una conclusión en la defensa del Evangelio. Así que su firma es una conclusión. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué está defendiendo Pablo? ¿Qué está defendiendo Pablo en la carta a los Gálatas? Una defensa del Evangelio, de la justificación por la fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Esta defensa es en contra de sus detractores, los judaizantes, llamados también falsos maestros, llamados también espías que quieren solo destruir. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, dice Pablo, a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud de ¿qué era? ¿Recuerdan? De la ley. ¿Recuerdan que hay un capítulo que compara a la esclava con la libre? A Sara. ¿Recuerdan, verdad? La libertad en Cristo y la esclavitud en la ley. Los judaizantes quieren esclavizarnos en esta ley que Cristo ya ha cumplido, ¿verdad? Y nosotros somos de la libre, ¿verdad? Eso era una comparación con Jesucristo, en quien tenemos libertad. Una defensa del único y verdadero evangelio. No existe otro evangelio. Pablo está defendiendo el único y verdadero evangelio.
contra esta gente con buen carisma. Ellos no entraron de mala gana, ¿recuerdan? Ellos entran a espiar y un espía no entra diciendo soy un espía. Ellos han entrado de forma con una buena carisma. Yo lo digo con esa palabra para que me entiendan, ¿verdad? Los carismas. Con buena labia. Han tenido buen floro, han hablado bien, hablan bien, se comunican bien. Con dinero en muchos de los casos. Muchas sectas quieren, los testigos de Jehová entran con mucho dinero y con su falso evangelio. Quieren atraer, estos falsos maestros quieren atraer a sí mismos seguidores que estén dispuestos a seguir sus enseñanzas, cogiendo una verdad distorsionada, pero haciéndola atractiva. Aquellos que hemos estado en algunas otras denominaciones, nos era atractivo, nos endulzaban, nos enamoraban con la labia. Pues estos mismos lo están haciendo atractivo. En muchos de los casos, estos nuevos seguidores quieren y desean escuchar. Tú no entras porque te obligaron, tú entras porque te dejaste seducir, ¿verdad? Y el comezón de oídos te llevó a introducirte en estas sectas, de escuchar esas nuevas pero peligrosas enseñanzas que no llevan a otro lado más que a la mismísima perdición y al mismo lugar que donde empezaron. Se metieron en una secta, no aprendieron nada y siguen en el mismo lugar. Siguen en el mismo lugar hasta que Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos ilumina cuando empezamos a agarrar la Biblia de verdad y estudiarla. El Evangelio produce una verdadera libertad en Cristo. Por tanto, los Gálatas y vosotros estén firmes, así como el apóstol Pablo se ha mantenido hasta ahora, se ha mantenido incluso hasta el día de su muerte que está próxima. Y puede que los Gálatas, como dije, no vuelvan a tener una noticia más de él. Y yo creo que por eso Pablo, ¿verdad? Por causa de la enfermedad que pueda estar pasando, sea la enfermedad ocular, él mismo quiere dejar su firma. Por eso dice, mirad. ¿Se han dado cuenta que el texto no dice, escuchen? Porque lo que yo estoy haciendo es, ¿verdad? Un monólogo, una predicación, y vosotros me están escuchando. Pero Pablo dice mirad, ¿se han dado cuenta? Porque dice mirad, ¿no se han preguntado por qué Pablo dice mirad en vez de decir escuchad lo que está predicando el pastor o el obispo o en ese momento? Pablo dice mirad, observen la carta que os estoy mandando, que la observen, porque he escrito estas cosas. Primero, que he escrito una carta medianamente larga, de 6 capítulos. 6 capítulos. Claro, tenemos cartas de Pablo que son mucho más largas, como los romanos o los corintios, que son mucho más largas, el doble. Pero en ese momento, si es una de las primeras cartas, está diciendo, mira, mirad, esta carta, ¿verdad?, que escribo es larga. Pero esta carta está llena de emociones encontradas para Pablo. Pablo abre su corazón en la carta. Como pastor, como apóstol, abre su corazón en esta carta, pero también reprende. Y madre mía, la forma en que Pablo ha reprendido a sus oyentes. La forma en que ha reprendido. ¿Para qué? Para que puedan recapacitar y actuar en las obras que han caído. Oh Gálatas insensatos, torpes, necios. Y hay otra palabra más fuerte, recuerdan que no lo vamos a volver a repetir, que es un poco insultante, pero les está diciendo Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les hizo entrar sensualidad? Os fascinó para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Insensatos, fuerte Pablo, pastor, apóstol, pero reprimiendo, ¿verdad? Pero Pablo también es un pastor. Pablo también es un pastor, no solamente es un apóstol con una autoridad delegada por el mismo Jesucristo. Tiene el corazón de pastor y se dirige en amor a sus oyentes.
os ruego, hermanos, los trata de hermanos, lo mismo que les dijo, Gálatas insensatos, les dice, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Así es como llegó él a Galacia, enfermo, lo recibieron. Recuerden que los de Gálatas, supersticiosos, creían que las enfermedades eran maldiciones de los dioses, ¿verdad? Y acoger a alguien que estaba enfermo es traer maldición para ellos. Pero aún así lo recibieron. Y él, por amor, ¿qué hizo? Les predicó el evangelio y nace la iglesia de Galacia, de Gálatas. Pablo, un siervo escogido, un siervo llamado, enviado a predicar el evangelio y a plantar iglesias entre los gentiles y judíos, defiende el evangelio con todas sus fuerzas hasta el último aliento de sus días. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! ¡Qué listón tan alto nos deja este siervo! Un listón muy alto. Y él dice, como he dicho, como yo me hice a vosotros, ustedes hacerse como a mí. ¿Y el listón? Pablo, ese listón me lo estás poniendo muy alto. Pero también nos ruega a que nos hagamos como él, que lo imitemos. Que lo imitemos como él, como un apóstol, como hoy en día vamos a imitar al apóstol Pablo, somos apóstoles y profetas hoy en día, no. Él está hablando de que lo imitemos como el evangelio, sus pasos, su camino en el evangelio. Esa es la imitación que debemos tener de él. Porque él imitó como a Cristo, recuerdan, yo imito a Cristo. Así vosotros imitadme. Está hablando del evangelio, no de ser apóstoles y profetas, del evangelio, de la justificación por la fe, sin la necesidad de las obras de la ley, como dijimos que Cristo ya las cumplió. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo hemos leído, ¿verdad? Eso es lo que nos ha dicho el Espíritu Santo, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo dice que seamos imitadores del evangelio y somos hijos de Dios. Pablo demuestra a sus oyentes, a sus hermanos en Cristo de Galacia, que a pesar de la distancia, es una carta, no está presente Pablo, que a pesar de la distancia, a pesar de que es una carta que no está presente, puede sentirse una carta fría, ¿verdad? A veces una carta es fría. Puede pensar que él está dictando, él está escribiendo y envía una carta porque está cumpliendo y puede ser frío. Pero él quiere dejar presente una impresión. A pesar de que es una carta, a pesar de que es leída por el obispo, por el pastor, por el anciano, Pablo está cerca a ellos y su corazón está con ellos, su espíritu está con ellos, sus oraciones está con ellos. Su sufrimiento por los Gálatas está sufriendo un cisma. Recuerden, los Gálatas se está dividiendo, legalistas y libertinajes, los libertos, los que están pecando y pecando y pecando, y aquellos que están cortándose el prepucio y haciendo obras para conseguir la salvación. Hay un cisma en los Gálatas y Pablo está escribiendo en medio de ese cisma. Por causa del sufrimiento de este cisma en la iglesia, por causa de los falsos maestros, por causa de los libertinos, él deja presente su gran amor por sus hermanos y lo dice con el corazón abierto. Mirad con qué letras tan grandes os escribo con mi propia mano. Él está abriendo su corazón. No me olvido de ustedes, no me olvido de ustedes. Estoy al tanto de vuestras aflicciones, de vuestros afanes. En ningún momento os abandoné. Más bien sigo vuestro crecimiento espiritual como iglesia, está diciendo Pablo. Os estoy siguiendo.
No os pierdo de vista. Amados hermanos, qué corazón en estas palabras de Pablo. Qué corazón. Rebalsa amor por sus hermanos. Qué ejemplo de vida entregada a Cristo a pesar de sus propias aflicciones. Está preso, encadenado, a pesar de sus aflicciones, a pesar de sus enfermedades. Por causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. Pablo está llegando al final de su carta y quiere dar una conclusión. Déjenme resumir todo el argumento y permítame darle la última y enfática advertencia paternal, pensaría Pablo. Podemos deducir que también por ello escribe con letras tan grandes esta conclusión. Y él está resumiendo la exposición y dándole énfasis especial a este resumen con letras grandes, y quiere dar un énfasis especial para que pongan atención en este resumen concentrado que está haciendo Pablo. Los siguientes versículos contienen una última y alta advertencia contra los judaizantes. Pablo nuevamente saca a la luz los motivos de ellos y en términos nada inciertos ataca la doctrina tan comprometedora que tenían. Al hacer esto, Pablo produce una de sus más hermosas afirmaciones, una confesión propia de su fe personal. Pablo seguirá con la misma firmeza que lo caracteriza. Sí, de un carácter duro por naturaleza, pero tierno como un bizcochico. Tierno y lleno de un corazón de amor, bañado por el poder del Espíritu Santo. Pablo no se corta al hablar. Ya lo hemos visto, no se corta. Pablo no solo quiere que escuchen qué quiere decir. Tal parece que cada uno de los oyentes toma la carta. No solamente quiere que lo escuchen, quiere que se lo pasen uno por uno. Por eso os dice, mirad. El pastor está leyendo la carta, pero Pablo quiere que pase de mano en mano la carta. Mirad. No solamente escuchen, mirad. Sí, ya fue leída por el pastor. Ahora cojan la carta, mírenla. ¿Qué os he escrito? Especialmente esta conclusión que os escribo con letras tan grandes, por si hay alguna duda o algún segata como yo que usa gafas, os escribo con estas letras tan grandes. Pero sobre todo, de esta carta, la medites con todo tu corazón y sobre todo que la pongas en práctica. Esta conclusión tan grande que os voy a dar, ponerlo en práctica. Pues ¿de qué sirve que alguien como un apóstol, Pablo, te escriba una carta llena de doctrina, llena de advertencia, para que tú hagas oídos sordos? Por eso Pablo quiere que pase de mano en mano. ¿De qué sirve si tú vas a hacer oídos sordos? O pases de todo lo que se dice en el púlpito. Eres un pasota. Pablo en cadenas y tú un pasota, que te da igual lo que el pastor o Pablo en el púlpito está diciendo. Paso de la advertencia en el cual estos falsos maestros pueden manipular tu fe. Y como no ha crecido tu fe, pasas de todo. Mi mente, mi corazón están dispuestos a ser llevados contra corriente, con otra corriente. Si tú vienes aquí y no pones atención a lo que Dios te está diciendo en su palabra, el enemigo está al acecho y sus corrientes, la del mundo, y los falsos maestros van a entrar. Gálatas lo permitió que entraran con falsas enseñanzas. Si no, ¿cómo entraron? ¿Por qué? Porque vinimos, escuchamos el sermón y pasamos del tema. Mañana lunes no nos acordamos de lo que se predicó. Y el pastor que lo descargó de internet menos. Como suelen pasar hace días. Bueno, no vamos a callar. Pero lo descargan de internet. Ese menos se va a acordar. Pero vosotros deberos recordar y poner atención. Pablo por eso está diciendo, no está diciendo escuchen, mirad.
cogerlo, leerlo, meditarlo y practicarlo. Amado hermano, joven, adolescente, niño, pon atención. Si estás aquí presente, pon atención. Ten todos tus sentidos a lo que se está predicando aquí, porque es el bien de tu alma, es por el bien de tu alma, de tu crecimiento, es por el bien de tus actos que vayas a cometer y hacer. Es el bien de tu comportamiento ahí afuera, no solo aquí. Aquí podemos venir con una sonrisa. Es por tu bien. Es por un adecuado crecimiento espiritual. Un adecuado crecimiento espiritual en fe, que conlleva que tengas un comportamiento de tus actos ahí afuera. Si mientras más te introduces en conocer a Dios, dejándote guiar y viviendo por el Espíritu Santo, conlleva que tú cambies en tu manera de vivir. Eso es lo que quiere Pablo, que escuchen y que lean. Ahora empiezas una santidad, has venido a los pies de Cristo, empiezas una santidad progresiva para llegar a la meta, claro. Pero si te alejas de Cristo y de la guía del Espíritu Santo, dando gusto, como ya dijo Pablo, a la carne, a los deseos, a los placeres de la carne, y Pablo ya lo advirtió al principio, y pueda que lo hayas olvidado, ya ha pasado tanto tiempo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En fe. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cuántos hemos empezado por el Espíritu? ¿Ahora vais a acabar por la carne en el mundo? Con sus deseos, sus placeres. ¿Tanta cosa habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién es? Dios, ¿verdad? El Padre. Y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas, si empezaron con el Espíritu, ¿están terminando por querer justificarse por medio de las obras de la ley? Pablo nos advierte, joven, Pablo te advierte en las siguientes líneas con su propia mano, de que no vayas, en mi segundo punto, una fachada agradable a la carne. Versículo 12, del 6:12, todos los que quieran agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: los que tratan de obligaros a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros, no con ustedes. O sea, te están obligando a circuncidarte no para quedar bien contigo, para quedar bien con otros. ¿Quiénes eran? Los judíos. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Eso, cuando estás metidos en la secta, no te das cuenta que no piensan en ti, sino en su bienestar y en la de los que están arriba, porque las sectas son piramidales, ¿verdad? Es lo que está diciendo la Nueva Traducción Viviente. Pablo nos advierte que si empezamos por el Espíritu, no terminemos por la carne. En otra parte de la carta nos dice que las obras del Espíritu son vida eterna y las obras de la carne corrupción. Y puede que en ciertas personas no nacidas de nuevo, y como dije, solo vienen a pasar lista, ¿verdad?, sea el infierno el pago de sus actos. Si vienes nada más y medita en lo que te estoy diciendo, si vienes el domingo y pasas de todo, puede que solamente pases lista como los profesores, pero por tus actos se confirma tu condena. Por eso cada uno debe examinarse. En cada sermón debes examinarte. Cada sermón debes examinarte y salir de aquí con la convicción de arrepentimiento. Si has venido solamente por venir, arrepiéntete, abogado tienes, Jesucristo. Arrepiéntete. Pablo pone en cada una de sus alabanzas, ¿verdad? Para él esto es alabanza, el escribir para él lo hace con gozo, con alegría. Pone en cada una de estas alabanzas de tu vida el vivir una vida en el Espíritu, el vivir en ser guiados por el Espíritu.
Eso quiere decir que no vives en la carne. Si te dejas guiar por el Espíritu y vives por el Espíritu, no te dejas guiar por la carne y sus placeres y sus deseos. Placeres que nos gustan. ¿Quién no le gusta el dinero? A mí. El día que trabaje, ¿verdad? Pero ¿a quién no le gustan los placeres de conseguir con el dinero las cosas? Nos gustan los placeres del mundo. Satanás lo sabe, Dios lo sabe, ¿verdad? Deseamos, pero debemos mortificar en todo momento la carne. La carne quiere los deseos, la carne quiere los placeres. Jóvenes, cuando estás con la novia no me digas que no, ¿verdad? Pero hay que mortificar la carne. Mortificar la carne en cada momento, desde que nos levantamos en la cama, desde que nos vamos a estudiar, a trabajar, hasta que nos acostemos, debemos mortificar los deseos de los placeres de la carne, vivir en el Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es eso, mortificar la carne. ¿Qué pecados estás mortificando? No me digas que no estás mortificando un pecado, porque si no tienes pecado, mentiroso eres, ya tienes un pecado, tienes que mortificar la mentira. ¿Qué pecado estás mortificando? Satanás sabe cuál es el pie con el que cojeas. ¿Qué pecado estás mortificando? ¿Estás mortificando tu pecado? Te animo a seguir haciéndolo. Mata el pecado cada día. Pero, ¿qué pecado no estás mortificando? Porque es fácil, yo mortifico este pecado, pero ¿qué pecado no estás mortificando? Y el pecado que tanto te gusta. Pues hermano, hermana, medita y empieza a mortificar la carne. Es que, pastor, no tengo fuerzas. Pues Dios te las puede dar y Dios puede renovar tus fuerzas. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pastor, no tengo fuerzas. Sí, pídele a Cristo, ora, entra en comunión. Hablábamos ayer en Totana, debemos entrar en comunión, en oración, con ruegos y súplicas. Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Con ruegos, unánimes en ruegos y súplicas. Pídele al Señor fuerzas. He aquí la advertencia: cuidado con estos falsos maestros que os quieren obligar a circuncidarse. En otras palabras, quieren obligarlos a mutilarse una parte del cuerpo. Eso es lo que quieren, que te mutiles el cuerpo. Hermanos, ¿en qué parte Jesús, los apóstoles, os ordenan que se mutilen una parte del cuerpo? ¿Qué parte Jesús te dice, mutílate el cuerpo? ¿En qué parte del Evangelio lo encuentras? De las epístolas. Amados hermanos, ¿no es lo contrario a lo que nos ordena de mortificar el pecado, matar el pecado, mutilar el pecado en nuestros cuerpos? Romanos 2, 28-29. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, la letra, ¿vale? No, la letra no mata, ¿vale? La ley. La alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Circuncida tu corazón, mortifica el pecado. Ahora bien, si la circuncisión es en el interior, y yo diría que empieza en el interior, pero que después se demuestra en el exterior, ¿por qué abres tus oídos a falsos maestros que quieren que mutiles tu cuerpo? ¿No se hicieron esta pregunta los Gálatas? No se la hicieron y cayeron. Y muchos de nosotros hemos escuchado a falsos maestros con mensajes retorcidos, envenenados, y podemos tirar la primera piedra porque en algún momento caímos en garras de falsos maestros o falsos amigos que nos arrastraron a pecar, y pecamos con gusto. Pecamos con gusto, como Adán se dejó arrastrar con gusto por Eva. Se dejó arrastrar con gusto Eva por Satanás. ¿Recuerdan cuando predicamos sobre Adán y Eva y la caída? Que no empezó por el mirar,
sino de adentro, ¿verdad? Y luego el acto. Primero por dentro y luego el acto. Hay que tener cuidado con los oídos. Eva escuchó, entró y salió. Hay que tener cuidado las amistades que nos arrastran a pecar y a pecar con gusto, como Adán, como Eva, que se dejaron arrastrar. No tenemos excusa. No podemos echar la culpa a alguien porque hemos pecado. Nos hacemos mentirosos y le echamos la culpa a alguien, como Adán y Eva. No podemos ser débiles con aquellos listillos que se acercan con mensajes sensuales, Pablo lo dice, ¿verdad? Comezón de oídos, con mensajes místicos. El Señor me habló por medio de un pajarito. Lo dicen, testimonios. Como Maduro cuando Chávez habló del Twitter, ¿no? Me habló por un pajarito. No podemos caer en esos misticismos. No podemos. ¿Para convertirnos en qué? Quieren convertirnos en fanáticos, no en discípulos de Cristo, en fanáticos. No podemos permitir que en esta iglesia pase esto. Debemos estar alertas cuando alguien espía o es enviado por el diablo, vestido como un ente, ángel de luz, con doctrinas heréticas, con falsas enseñanzas. Pero tampoco debemos permitir y estar alertas con personas jóvenes, ¿sí? Personas jóvenes o adultos con malas manías. Y que su vivir es el pecado. Vienen con una cara, con un disfraz, pero su vivir afuera es pecado. Jóvenes, adultos, sensuales, van a venir a la iglesia a buscar como presas a los jóvenes. Hay que estar nosotros adultos atentos, alertas, ¿verdad? Con estos jóvenes que quieran venir a arrastrar a las doncellas y a nuestros mozos, a los jóvenes guapos. ¿A que sí? Hay que estar alerta. Esta gente inconversa que se va a introducir, como pasó en los Gálatas, no han nacido de nuevo, no buscan la justificación por la fe, no buscan agradar a Dios, no buscan el favor de Dios por medio de sus propias obras, rechazan todo lo que es de Dios, pisotean la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, igual que los judaizantes. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta gente pisotea la obra de Cristo Jesús. Cristo se entregó una vez y para siempre y derramó sangre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios nos manda, Dios no nos manda que nos mutilemos la carne para encontrar su favor o ser justificados por nuestro propio derramamiento de sangre. Es lo que están diciendo los judaizantes. Derrama tu propia sangre para ser salvo. Dios no demanda tu derramamiento de sangre. Ya lo hizo Cristo Jesús. Amados hermanos, eso sería suplantar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que nos piden que nos circuncidemos por medio de cortarnos el prepucio sería suplantar lo que Dios nos manda, el circuncidarnos por el corazón. Circuncidarnos el corazón y los placeres de este mundo, apartándonos del camino ancho y caminando por el camino angosto, no por ese camino ancho lleno de pecados, sino por la senda angosta, por la senda estrecha, la difícil como cristianos, la difícil, porque a veces nuestras cargas son pesadas, a veces, cuando Jesús dice que es ligera. A veces la queremos cargar demasiado, Y eso hicieron los judaizantes, pusieron peso en los oyentes de Galacia. Esto es lo que quieren estos falsos maestros, poner cargas encima nuestras, cuando debería ser ligera en la libertad de Cristo. Ahora bien, estos que intentan obligarnos a hacer un sacrificio de nuestro cuerpo como si Cristo ya no lo hubiera hecho una vez y para siempre, solo buscan la atención, pero algo más, solamente para no padecer persecución a causa de Cristo, dice el texto. No solamente buscan fanáticos para su obra, sino que no quieren padecer
la persecución por Cristo. Nuestro único Señor y Salvador, en una de sus predicaciones y en concreto en el Sermón del Monte, como predicó el hermano, y en las bienaventuranzas dijo estas palabras, Mateo 5, 10, 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y por si tenemos alguna duda, déjame decirte que no es una opción. No es una opción el cual tú puedas decidir por tu propia voluntad el padecer la justicia de Cristo. Y segundo, por la causa de Cristo y el Evangelio os vituperarán. Primero, no es una opción, lo vas a pasar. Y segundo, que por causa del Evangelio te van a vituperar, os van a perseguir y os harán toda clase de mal, dice el texto. Bueno, pastor, no es nada del otro mundo. Que nos insultes, que nos digan locos, lavados de cabeza. Pues déjame decirte, esto solamente es una parte de las bienaventuranzas, del cual todos los que pasamos por ello, y hemos pasado seguramente, sí, somos partes del reino de los cielos. Y eso quiere decir, amado hermano, que eres de Cristo. Si has pasado por esto, eres de Cristo, le perteneces. Eres parte de su reino porque has nacido de nuevo como hijo de Dios y heredero de sus bendiciones. Y una de esas es que eres parte del reino. Pero Jesús no se quedó ahí. Jesús no se queda ahí. Si te pareció poco el que te insulten y hablen cosas malas, y es asumible de los primeros cristianos, ellos lo tuvieron caro y lo pagaron con sangre. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Alce la mano quien está dispuesto a pasar por esto. No lo alcen, ¿eh? No vaya a ser que no lo alcen. ¿Quién está dispuesto? Los falsos maestros no querían pasar por esto. ¿Sabes? ¿Te estás entendiendo el punto? Jesús os manda a decir, os van a vituperar, os van a insultar, toda clase de males, os van a matar. Pero los falsos maestros no querían pasar estas aflicciones por causa de Cristo. Y como os dije, no es cuestión voluntariamente escoger pasar esto o no. Estas palabras de Jesús son una advertencia de que los seguidores, los discípulos, hermanos, pasarán por todo esto. Amados hermanos, los primeros cristianos, la primera remesa de cristianos lo tuvo claro. La carta primera de Clemente a los Corintios dice sobre los mártires romanos bajo Nerón: a estos hombres de vida santa se unió una vasta multitud de los elegidos, que en muchas indignidades y torturas, víctimas de la envidia, dieron un valeroso ejemplo entre nosotros. Por razón de los celos, hubo mujeres que fueron perseguidas, después de haber sufrido insultos crueles e inicuos, nuevas Danaidas y Dirces, alcanzando seguras la meta en la carrera de la fe, recibiendo una recompensa noble. Por más que eran débiles en el cuerpo, las mataron. En otras palabras, murieron por causa de Cristo. Policarpo, discípulo de Juan, designado por los apóstoles como obispo de Esmirna, de la iglesia de Esmirna en Asia, dice: por tanto os exhorto a todos a ser obedientes a la palabra de justicia y a soportarlo todo, según visteis con vuestros propios ojos en los bienaventurados Ignacio, Sósimo y Rufo, y en los otros también que han venido a vosotros, así como el mismo Pablo y en el resto de los apóstoles, estando persuadidos de que todos estos no corrieron en vano, sino en fe y justicia, y que están en su lugar debido en la presencia del Señor, con el cual han sufrido también, porque no amaron al mundo presente, sino aquel que murió por amor a nosotros y que fue resucitado por Dios para nosotros. Los gálatas no querían pasar eso. Los falsos maestros no querían pasar eso.
Los primeros cristianos se entregaban a la fiera de los leones. Estos que mandan a obedecer la ley no quieren obedecer la ley de Cristo. Amados hermanos, estos hermanos están dispuestos a pasar insultos, vituperios, persecución, martirio. ¿Tú lo estás? Como los primeros cristianos, ¿lo estás? Pero pastor, solo tengo 18 años. O tengo hijos. Pues tenemos la historia de Perpetua y Felicidad. No podemos poner excusa. Perpetua y Felicidad, 2 mártires cartaginenses, cuyo martirio se relata en la Pasión Perpetua de Felicitáis. En el año 2003, durante la persecución del emperador Séptimo Severo, una joven mujer de 22 años llamada Perpetua, que fue arrestada y acusada de cristianismo, junto con su sirvienta Felicidad, y otras 3 personas más que eran sus esclavos, ante su negativa de adorar a los dioses paganos, fueron condenadas a la muerte en el anfiteatro. Pastor, solo tengo 22 añitos y de clase acomodada. Amados hermanos, estos falsos maestros que entraron como espías para robar y destruir nuestra libertad en Cristo, no quieren pasar por estas tribulaciones. Ellos no. Ellos no. Tú sí, pasa por la circuncisión, pero ellos no. Estos falsos maestros son cobardes. No quieren ser perseguidos por los judíos como lo fue Saulo, que persiguió a la iglesia. Estos son falsos profetas, falsos apóstoles. No quieren nada que ver con las persecuciones. Prefieren ser ecuménicos. Como hoy en día, prefieren ser ecuménicos, conciliar posturas cardinales, nos lo dicen así, posturas cardinales, esenciales, como la justificación, la salvación, y te meten sus mentiras. Amados hermanos, estos falsos maestros no les importa tu salvación. No les importa tu salvación, no les importa tu crecimiento espiritual, no quieren ser perseguidos, pero sí quieren que tú, ¿verdad?, le sigas a ellos. Ellos quieren ser influencia en ti, pero también se quieren inflar el pecho lleno de orgullo y de gloria, solamente para no padecer persecución por la causa de Cristo, dice Pablo. Los judíos persiguen a todos los cristianos. Estos se mutilan y deciden obedecer a la ley y decir somos judíos. A los cristianos les dicen que nosotros creemos en la salvación por fe y quieren estar en paz con ambos. ¿Te das cuenta estos falsos maestros cómo engañan? Quiero estar bien con los judíos y quiero estar bien con los cristianos. Sí, salvación por fe, pero también obras, ecuménicos. Quiero estar bien con ambos lados, pero pervierten el evangelio, envenenan el mensaje de salvación, diluyen el mensaje, cosa que hoy en día también se ve en las iglesias y predicadores emergentes, llenos de luces y humo. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidaban guardan la ley, no quieren ser perseguidos por los judíos, ni por Cristo, ¿verdad? No quieren padecer aflicciones por Cristo, pero mandan a obedecer la ley, pero no guardan la ley. Pero quieren que vosotros circuncidéis para la gloria, para gloriarse de vuestra carne. Como os dije, ellos solo quieren gloriarse a sí mismos. Utilizan todos los medios que estén a su alcance, que estén a sus manos. En este caso utilizan la circuncisión, la mutilación del cuerpo, el derramamiento de sangre, imitando el único sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el Cristo dijo que ya no hay más sacrificio por hacer. Ni siquiera de forma figurativa, porque ellos están ordenando circuncidarse, pero ya ni siquiera de forma figurativa nos obliga, Señor, a circuncidarnos, como es el bautismo de los niños. ¿Acaso el bautismo de los niños es la continuación de la circuncisión? ¿No te dicen eso algunos
Los presbiterianos, sí, el bautismo de niños es la continuación del antiguo pacto de circuncidarse. Para que entren en el pacto, dicen ellos. Bautizamos niños, ¿verdad? Figurativamente la circuncisión en el bautismo para que entren en el pacto. Hermanos, en entrar en el pacto es por gracia. Es por gracia, por medio de la cruz del Calvario. Y después te dicen, no solamente es para que entren al pacto, sino también es un sello. Pero la Biblia nos dice que el sello es el Espíritu Santo. Queremos utilizar esa circuncisión abolida en el cumplimiento de la ley de Cristo en la cruz del Calvario y disfrazarlo de un bautismo en los niños a los 8 días de nacidos. Queremos ese derramamiento de sangre en la circuncisión, hacerlo por medio del bautismo. Cristo ya murió por nosotros. No caigan en eso del bautismo de los niños. Ejemplo de la circuncisión, lo mismo que los judaizantes estaban haciendo, circuncídate, bautiza a los niños. Es lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo que hacían los judaizantes, pero ahora de forma figurativa lo hacen. La continuación del pacto lo disfrazamos con algo de teología. Amados hermanos, estos falsos maestros en Galacia solo buscan su gloria. Solo buscan su gloria. Y como dice el texto, ni guardan la ley como los musulmanes. Como los musulmanes. A la vista de la gente cumplen la ley, pero escondidas, que yo lo he visto, se hinchan a comer cerdo, a emborracharse, a juergas con mujeres en Benidorm, cuando estuve en Benidorm yo viviendo, juergas que se hacían en los locutorios, ¿verdad? Solamente apariencia, igual que los judaizantes. La religión, ¿verdad? La verdadera es la de Cristo, pero las otras religiones son apariencia. Y como decía Pablo, en orgías, lo hemos leído ya, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que no viven por el Espíritu, sino por la carne. Estos falsos maestros que se introdujeron con mala fe, como dicen aquí en España, malas personas, son legalistas, queriendo que los demás cumplan la ley que ellos dictan y que tú debes obedecer, pero que ellos mismos no la cumplen, como los musulmanes. Estos legalistas tratan por toda suerte y medios y subterfugios torcidos de esquivar la verdadera intención de la ley, la circuncidar el corazón. No, quieren estar en sus pecados. William Hendrickson dice, debido a esto, entonces Pablo les dice a los Gálatas, estos hipócritas quieren que vosotros seáis circuncidados para que ellos puedan gloriarse de vuestra carne. Esto es, para que vuestro órgano circuncidado les provea una razón de jactarse. Entonces ellos podrían acercarse a sus compatriotas, los judíos, con un aire de confianza, jactándose de esa forma. Tomen el peso a esto. Persuadimos a tantos Gálatas a ser circuncidados, para jactarse ellos mismos, los Gálatas, ante los judíos. Oh, amados hermanos, cuidaros de estos falsos maestros emergentes, modernos. Ya lo dijo Ignacio en la carta a los Efesios, en la advertencia sobre los falsos pastores. Mira, en ese tiempo ya, en el primer siglo, porque algunos son propensos a engaños maliciosos sobre el nombre, lo propagan y hacen ciertas cosas indignas de Dios. A estos tenéis que evitar como si fueran fieras, porque son perros rabiosos que muerden a escondidas, contra los cuales deberías estar en guardia, porque son difíciles de sanar. Solo hay un médico de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado, Dios en el hombre, verdadera vida en la muerte, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. En el primer siglo, advirtiendo de los falsos maestros, y cuidado, que aquí también hay falsos maestros. Y esto me lleva a mi último y tercer punto, juntamente crucificados. Pablo va a abandonar a estos falsos maestros que no quieren, ¿verdad?,
obedecer la ley, pero que tú sí la obedezcas, y jactarse ante los judíos de que han cortado el prepucio de muchos. En Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Te das cuenta? Los judíos, los judaizantes se glorían ellos mismos de lo que hacen. Y Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme. Pablo no es un falso maestro, no es como ellos que solo buscan su propia gloria, mejor dicho, su vanagloria. Pablo tiene el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paciencia, mansedumbre, benignidad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado las carnes y sus pasiones en la cruz del Calvario y en Cristo. Pablo refleja la humildad del creyente. Él refleja las marcas de Cristo en el cuerpo y en el espíritu. Él se ve al espejo para verse como a Cristo. Y él sigue los pasos de su Maestro, él sigue los pasos de su Señor, él sigue los pasos de su Salvador con humildad. Por ello no busca su gloria, porque nada de eso le da gloria en el mundo. Él sabe todo lo que ha hecho. Él sabe que le fue ordenado a ser un siervo y que no podría haber hecho nada si no hubiera sido con la ayuda de Dios. Él tiene la marca de Cristo: amor, gozo, paz, mansedumbre. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo fue llamado para eso. Nos gloriamos en Cristo Jesús, en su obra hecha en la cruz del Calvario. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿verdad? Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Juan 12:31-33, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto cuando dando a entender que de muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir? Juan 13:31-32, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, y Dios es glorificado en él. Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Pablo entendía esto, Pablo conocía esto. Pablo no tenía que glorificarse más que glorificarse en el Hijo. Amados hermanos, no nos gloriemos. No nos gloriemos, gloriémonos en el Padre, gloriémonos en el Hijo, gloriémonos en el Espíritu Santo. También gloriémonos en la cruz, reflejo del juicio y misericordia, llevado por el Dios mismo, hecho carne, Jesucristo. Amados hermanos, no te gloríes por tus propias obras. No puedes, no debes circuncidarte. No te llenes de vanagloria ni de orgullo por tus propias obras hechas en la carne, sino en el Espíritu y en la cruz del Calvario, en obras preparadas en Cristo Jesús. Gloriémonos juntos todos en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo. Gloriémonos en Dios. Y eso me lleva a un punto especial: Soli Deo Gloria, el principio de Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria es una de las doctrinas importantes que se hizo hincapié durante la Reforma Protestante. Soli Deo Gloria, junto con las otras 4 solas de la Reforma, separa el Evangelio bíblico de las falsas creencias. La palabra latina Soli Deo Gloria, solo o únicamente, y la frase Deo Gloria significa gloria a Dios. Así que Soli Deo Gloria significa solo para la gloria de Dios. Eso es lo que está dando a entender Pablo. Solo la gloria a Cristo, la cruz, a Dios. Soli Deo Gloria hace referencia a nuestra salvación en Cristo,
Cuando los reformadores hablaban de nuestra salvación solo para la gloria de Dios, enfatizaban la gracia de Dios. La salvación es por gracia, no por nuestras obras. Una frase clave en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Pablo gloriándose en la cruz del Calvario. Es decir, la gracia de Dios al proporcionar la salvación excluye todo orgullo y jactancia del ser humano. En su argumentación a favor de la justificación por la fe, aparte de la ley, Pablo escribe: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada solamente en la fe. En la fe. Romanos 3:27. Hermanos, para concluir, Gálatas 6 del 11 al 14 contiene algunas enseñanzas importantes. La importancia de la cruz de Cristo. Pablo nos ha enseñado esa importancia de la cruz de Cristo. Pablo enfatiza que su enfoque principal es la cruz de Cristo. Tu enfoque debe ser la cruz de Cristo y lo que ella representa, amor y sacrificio de Jesús. También Pablo nos enseña a no gloriarnos de las cosas externas. Pablo critica a aquellos que se enfocan en cosas externas, como la circuncisión o las obras de la carne, los deseos y los placeres de la carne, para aparentar ser justos. Él dice que lo importante es ser una nueva creación en Cristo Jesús. Eso es lo importante, ser una nueva creación. También nos enseña un llamado a la unidad. A la unidad. Pablo desea que haya paz y misericordia para todos los que siguen esta regla de vida, que la cruz de Cristo es el centro de nuestras vidas y de todo. En resumen, Gálatas 6, del 11 al 14, nos recuerda que lo más importante es el amor y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y que debemos vivir de acuerdo con ello, buscando la unidad y la paz entre los creyentes. Pero hermanos, como cristianos debemos aplicar Gálatas 6, del 11 al 14 en nuestras vidas, enfocándonos en la cruz. Recordar siempre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y cómo nos salvó del pecado de la muerte. Meditar en el amor y la gracia de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Poner la cruz de Cristo como prioridad en nuestras vidas y decisiones, crucificado juntamente con Cristo. ¿Recuerdan Gálatas? Estoy juntamente crucificado con Él. Y mi viejo hombre crucificado en la cruz. ¿Verdad? Debemos evitar el legalismo. Hermano, vístete así. Debes vestirte correctamente. Pero no, ven así, ven asá. Debemos evitar el legalismo. Hermano, tienes que dar tus diezmos. Legalismo. Dios nos manda a ofrendar de corazón. ¿Verdad? Más que el diezmo de corazón. Debemos tener cuidado con el legalismo, no caer en la trampa de pensar que reglas externas o tradiciones son lo más importante. No juzguemos a otros por ser diferentes en costumbres o prácticas. El que juzga es Dios. Más bien tengamos misericordia y amor con aquellos que entran con esas tradiciones y prácticas. Recordar que la fe en Jesús y en la ley de Cristo, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, son lo que más importa en este mundo caído en pecado. Buscar la unidad. Esforzaos por mantener la paz, la armonía con otros cristianos. Un deber pendiente en Alcantarilla. Un deber pendiente en Alcantarilla y en Murcia en general. Aceptar y amar a tus hermanos en la fe a pesar de sus diferencias, trabajar juntos para el avance del reino que hablábamos ayer. Ser una nueva creación, vivir y andar en el Espíritu Santo, transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra mente, nuestro espíritu. Buscar crecer en santidad
y parecernos más a Cristo Jesús. Mostrar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo esto que nos ha enseñado Pablo, tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida. Mirad y vivir conforme a lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha enseñado en Gálatas. A Dios sea la gloria, que Jesucristo y la cruz del Calvario sean glorificados, como dice Pablo, cada día de nuestras vidas hasta que regrese Cristo. A Él sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.